Estamos en un episodio más de Hack Latino con el buen Eliezer, que nos va a explicar un poquito cómo ha sido su travesía como latino aquí dentro de Estados Unidos, por el cual todos hemos vivido. Quiero que nos explique un poquito cómo ha sido esa experiencia, porque realmente nosotros llegamos sin saber nada y creo que esta introducción está un poco más larga, pero sí es motivador ver que alguien sí pueda cumplir su sueño americano, venir con esos sueños y estudiar una carrera y empezar a laborar aquí. La verdad, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Y bueno, sí, un poco de mi historia, así que es resumido. Bueno, yo soy de Bucaramanga, Colombia. Estudié allá el high school, la escuela, hasta los 18 años. Básicamente viví allá. A los 18 años, bueno, terminé el high school, no sabía bien dónde estudiar, qué quería hacer y de repente se dio la oportunidad de venir a estudiar inglés, donde una prima de mi papá en Utah. Entonces decidí venirme, solo venía por 4 meses, como muchos, solo venimos por pocos meses y bueno, 15 años después acá estamos. Entonces venía solo 4 meses, aprendí inglés, llegué a Utah, un 24 de diciembre, en pleno invierno, súper frío, nunca había visto la nieve. Mi ciudad es bien caliente, entonces fue bien diferente y bueno, ahí empezó todo. Ha sido un cambio bien grande porque, como dices tú, o sea, Colombia es muy caliente, igual que México, ves la nieve y dices, oye, qué padre. Sí. Pero ya después de una semana estás así como de, ay, güey, me gusta más el calor. Sí. Porque dices, a lo mejor por primera impresión dices, oye, la nieve está chingona, pero llega un punto que soy, ay, yo no aguanto con este frío. Pero sí me gustaría ¿qué fue ese sentimiento cuando llegas a Estados Unidos? ¿Qué fue tu primera impresión? ¿Qué fue lo que viste de diferente o nuevo? Bueno, se ve todo bien grande, ¿no? Todo nuevo, todo como más... Más nice. Más nice, ¿verdad? Y bueno, uno empieza ya a conocer gente de todo el mundo. En el curso de inglés, entonces llegaba gente de Asia, de Europa, de toda Latinoamérica. Entonces como que te va abriendo un poco más la mente, ¿no? Eso fue lo que me empezó a gustar. Básicamente que empecé a conocer gente ya mis amigos eran japoneses, de España, de Argentina, de México, en vez de que sean solo de Colombia, entonces te abre mucho más la mente. Claro, y a pesar de que pues conoces nuevas costumbres, nuevos idiomas, porque a lo mejor uno piensa, porque a lo mejor como tú, yo como mexicano no salí de mi país, o como colombiano nunca salí de tu país, y ves vestimentas diferentes, la forma de saludar, la forma de comer, y pues es muy interesante porque a veces uno sale de su zona de confort diciendo, estás expuesto a conocer nueva gente, que eso es lo interesante y lo padre. Pero ¿y qué fue el motivador o qué fue esa decisión que dijiste, oye, me quedo, voy a intentarle? Bueno, fue un poco difícil porque extrañaba bastante a mi familia, como era bien apegado a mi familia, a mis amigos, Colombia me gusta bastante. Entonces fue un poco difícil, pero lo que más me hizo quedar es que pues siempre me ha gustado viajar y emprender. Entonces yo dije, bueno, mi meta es al final del día como poder trabajar o tener una empresa que me permita viajar por todo el mundo. Entonces un grado de Estados Unidos, graduarme en una universidad de Estados Unidos, me iba a abrir muchísimas más puertas que si tal vez me graduaba en Colombia. Claro. Entonces yo creo que eso fue lo que más me empujó a quedarme y a rebuscármela aquí. ¿Tú ya mirabas esa diferencia de economía? Bueno, obviamente en viviendas y en el estilo de vida es muy dramático el cambio, ¿verdad? Pero tú desde chico dijiste, ¿sabes qué? Es notable que al estudiar una carrera aquí en Estados Unidos tengo una mayor posibilidad de superarme, de hacer un emprendimiento. Pero ahora comentas, ¿a qué edad te viniste? A los 18. A los 18. Pero ¿cómo fue que pudiste aplicar para una universidad? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo hice el curso de inglés en una universidad directamente. O sea, se puede hacer en un instituto o en una universidad, ¿verdad? Yo lo hice en una universidad, en Utah Valley University. Y ahí mismo, pues básicamente te dan un test de inglés si quieres entrar a la universidad. Entonces hice el test, lo pasé y como el verano es normalmente más barato para los estudiantes internacionales. Yo era estudiante internacional con la visa de estudiante. Entonces por eso ingresé en el verano porque era pues más barato, pasé el test y así fue que empecé básicamente la Pero a ti como estudiante internacional, ¿hubo algún costo? Claro. Porque
Esa es una de las primeras preguntas, o sea, Sí. para ti puede ser muy básica, para mí también, pero mucha gente que viene de otro país o algo desconocen y lo que no saben es cuánto te cobran por ser un estudiante Sí. internacional. Si quisieras compartir un poquito de ahí. Sí, bueno, también depende bastante de la universidad, del college, pero normalmente como el coste de un estudiante internacional es 3 veces Tres más veces. caro el de un Un americano americano. residente. Entonces, lo que hacen es que en el verano muchas universidades, como los americanos no estudian en el Ujú. verano, tienen el costo igual a los estudiantes internacionales. Por eso, pues nos conviene como extranjeros tal vez estudiar en el verano porque es mucho más barato. Y ya en el fall y en el winter, pues hay que rebuscarse a las becas, que eso fue lo que hice, rebuscármelas de muchas maneras para poder pagar. Ese es un dato muy interesante que la gente, si piensa venir a estudiar, pues va a aprovechar el summer, como dices tú, Sí. porque normalmente bueno, hay versiones cuatrimestrales en Latinoamérica o semestrales, entonces a lo mejor para ellos era semestral y en el summer lo tomaban como de vacaciones, pero eso es como dices tú, es un momento muy importante que puedes tomar para ahorrarte algún dinero en tu carrera y en el costo de una persona normal. Nomás para que tengan una idea, pues un residente o un ciudadano de aquí anda pagando el precio original. Si eres de un estado a otro, pagas el doble. Sí. Si eres internacional, pagas el triple. Sí, sí, sí. Entonces es a veces imposible, dependiendo de la universidad, poderte costear esos costos. Pero ahora, entraste con una visa de estudiante. ¿Qué becas, qué tipo de becas te podían apoyar en esta parte? Bueno, también eso fue bien difícil porque ya tú sabes, como inmigrantes no hay Ujú. muchas becas. Aquí la ayuda financiera del gobierno es para los residentes, ¿no? Entonces yo veía que todos los residentes como que cogían becas fáciles y bueno, a mí me tocó más difícil. Tuve la suerte que en mi universidad ayudaban un poco más a los estudiantes internacionales, entonces básicamente fui a la oficina de estudiantes internacionales y me la pasaba ya todas las semanas hablando con los consejeros, cómo puedo conseguir becas, cuáles son las opciones, y, y bueno, ellos me iban dando como caminos que podía hacer si quería tener la beca de académica. Entonces, bueno, tenía que tener un GPA 3.5 o más. Entonces, pues me enfocaba en que me sacara buenas notas. También Ujú. si quería entrar al consejo estudiantil, que eso sí, la mayoría de universidades dan becas por estar en el consejo estudiantil. Entonces tenía que involucrarme mucho en las actividades extracurriculares. Entonces bailaba todos los bailes típicos de Colombia y siempre participaba en los festivales como para, cosa que nunca hice en En Colombia. Colombia, pero, Pero acá sí. o sea, todo sea por una beca, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. si le decían, oye, te pones a bailar ahorita y consigue la beca, pues chingue eso, me pongo a bailar. Sí, Pero- sí, sí, sí. y- y- También y- y- cociné empanadas y, ¿Sí? salpicón, ¿Y si cosas sabías que eso o lo no tienes que aprendí aprender? acá. Pero Sí, eso es sí, lo sí. chistoso y lo importante que cómo pudiste haber conseguido la beca. O sea, ahora sí dices, oye, ¿por qué nunca le puse atención a Sí. mi mamá? ¿O por qué nunca me Sí, puse a sí, bailar sí. con mi prima o con algo? Sí, sirve bastante eso. Y en los bailes y esos típicos, ¿mirabas videos de YouTube o le preguntabas a tu tía o a tu mamá o cómo era No, bueno, pues ya tenía una idea, ¿no? Pues en Colombia como que uno nace y Sí, aprende, las fiestas y pero todo. pues los bailes típicos como cumbia, mapalé, eso pues uno no lo baila así tanto. Entonces sí, mirando como algunos videos y con amigos colombianos ahí practicando. Sí. Pero no, O, fue o, súper o se inventaban chévere. unos pasos nuevos y no, es tradicional colombiano. Nadie Y como sabe. nadie sabe, o sea. Sí, sí, sí. Y nadie No, te va, pero estuvo nadie bueno te va a igual. negar de que no es allá. Sí, 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 sí. Nada, pero qué interesante, o sea, el no cerrarse a que aún no, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo más importante como latino, el de que si sueñas algo lo vas a ir a buscar. Y como digo, o sea, nosotros como latinos buscamos la manera, somos Sí, bien cabrones que buscamos como te digo, o sea, si me tengo que vestir de colores y bailar, no hay pedo. O sea, con sí, tal sí, de sí, sacar sí, esa sí. beca. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, aparte, o sea, sí aplicas por las becas de la escuela y todo, pero tus costos, o sea, tus gastos personales, ¿era un lugar que te quedaba cercano a la universidad de donde vivías o tenías que rentar un lugar?
Bueno, al principio vivía con una prima de mi papá para ahorrar en los costos de vivienda, pero ella vivía lejos, ¿no? Entonces me quedaba, no me podían llevar hasta allá, entonces tenía que coger el transporte público. Entonces, básicamente en el invierno era muy duro porque tenía que levantarme a las 5 de la mañana, caminar como media hora en la nieve, luego coger un tren para la estación del bus, luego ahí coger el bus como una hora Para llegar. hasta el curso de inglés. Entonces ahí me ahorraba un poco pues lo de la vivienda y luego el curso de inglés trabajaba lavando platos. Entonces trabajaba ahí mismo en la universidad lavando platos, haciendo aseo y pues ahí con eso me ayudaba Tus para lo de la gastos. comida y como trabajaba en un restaurante pues también te dan comida Comer. gratis y descuentos, entonces eso ayudó bastante. Bueno, pues yo también me identifico porque realmente la vida de un estudiante a veces uno no lo considera, pero sí es todo un reto. O sea, hasta el simple hecho o sea, a mí me tocó pagar mi cuartito y güey, o sea, era barato y me Sí, costaba un huevo poderlo pagar. O sea, sí, y era trabajar todos los días y no, o sea, realmente también, como te digo, yo también a un punto de mi vida también fui lavaplatos, trabajaba en una tienda mexicana y gracias a Dios creo que la tienda mexicana fue la que me hizo el cambio porque me daban de comer. sí, Para mí eso eso darme de comer y estar ahí, es lo más caro. Después de la vivienda es lo más sí, caro. yo estaba súper agradecido, la verdad. Yo sé que son momentos difíciles, pero creo que eso te forja. Al final del Sí, día, eso te da carácter, eso te da como visión, eso te da como por querer salir adelante, es algo diferente. Eh, sí. ¿Cómo fue ese punto cuando dices, oye, ya me gradué, voy a buscar un trabajo o ya empezaste a trabajar antes de que te graduaras o cómo fue esto? Bueno, también fue bien difícil por lo que estaba con la visa de estudiante, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estás con la visa de estudiante tienes muchas limitaciones, porque cuando te gradúas solo puedes trabajar un año, te dan el permiso de trabajo por un año, pero si te gradúas con una carrera de tecnología te dan el permiso por 3 años. En ese entonces yo estudié negocios internacionales, entonces solo me dan un año porque era algo de negocio, no era nada relacionado con la Sí. tecnología, pues no sabía eso del permiso, entonces hasta que ya me estaba graduando, entonces ahí fue como un error. También nunca hice una pasantía, una internship, Ujú. entonces fue como otro error, porque Es que, nunca hice, entonces no tenía sino experiencia lavando platos. pero es Era que muy ¿cómo ibas a difícil poder hacer que... una internship también si a veces los internships no te dan nada? Sí, O sea, si exacto. uno ya está pasándola mal, o sea, ya anda a duras penas saliendo a flote, o sea, cubriendo sus gastos, y tú ya para decir, oye, voy a hacer un internship, trabajar un poquito para conseguir dinero, Sí, y, o sea, no te da el día, sí, o sea, es no. imposible, el cuerpo no te da para tanto. Y qué interesante dato que dependiendo la carrera en la que haces es lo que te extienden esa visa. Sí, el Entonces, permiso el de permiso de trabajo. trabajo. Entonces, si es algo muy esencial el de la tecnología, que realmente la extendieron en 3 años, ¿qué hiciste? ¿Qué fue tu decisión Eh, ahí? Bueno, logré conseguir un trabajo en ese entonces, pero básicamente puedes conseguir un trabajo en cualquier lado y te lo dan, pero si te quieres quedar más, tienes que conseguir una empresa que te haga el sponsor. Yo no conseguí, bueno, un trabajo en JetBlue y bueno, dije, bueno, es un trabajo, por lo menos trabajo y Ujú. viajo gratis, trabajar. A ver, ¿les puedes platicar qué es JetBlue? Porque sí sabemos, pero mucha gente Sí, que nos ve bueno, en otros JetBlue, lados. una aerolínea bien grande aquí en Estados Unidos y ya, bueno, en Latinoamérica también está creciendo bastante. Y entonces en ese entonces era como el 2011, 2010 y yo ya ahí estaba trabajando desde casa, algo que casi nadie hacía. Eso ni se escuchaba en Sí, esos años, ¿eh? en esos años, entonces era buenísimo me dieron el trabajo por hablar español e inglés, porque era Bilingual Sí, Customer Representative. Entonces yo trabajaba con los clientes de Puerto Rico, República Dominicana, claro. que llamaban a cancelar los vuelos, a hacer las reservas. Oye, ¿y qué mensaje le quieres dar a las personas que vienen, o sea, que tienen ese background, que son latinos y ya no quieren hablar español? No, Porque no, no, sabemos no. mucho, sí, hay muchos que dices, oye, eres más latino que nada y no hablas Sí. español, y dices, oye, ¿qué onda? No, 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 la verdad, sí, esa gente, pues, como que, no, nunca deben perder como de dónde vienen, su esencia, y pues español es un lenguaje muy chévere, muy bonito, o sea, y el poder comunicarse como que más, sí, Fluido, más más. fluido, más,
A lo mejor conecta más con la gente de tu habla hispana, región, ¿no? De los hispanos, entonces, y también es muy útil para las empresas, para por el trabajo. laboralmente. Tuve 2 trabajos que por hablar español fue, bueno, El ese, diferenciador. y luego en otra empresa multinacional más adelante, me dieron el trabajo por hablar español y bueno, también hablo portugués. Entonces, la verdad que Ya, los eso ya es otro plus idiomas, todavía. sí, sí. O sea, eso es algo que siempre he pensado. O sea, el hablar español no te hace menos. De hecho, te da mucho más valor al Sí, final del claro. día. O sea, ¿qué diferencia puede haber al momento de tú aplicar por un trabajo? Es de que si hablas 2 idiomas, una persona habla uno. Y ahora si tú hablas 3, pues oye, pues sí, me falta una Sí, persona en el área de portugués, una en el área de español. A lo mejor dice, oye, me faltaba uno para cada uno, pero con él me ahorro un sí. sueldo más. Prefiero dárselo a él, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. hasta ahí puede ser un gran diferenciador al final del día a encontrar ese trabajo. Sí. Entonces, ¿qué fue esa? Regresando un poco, ¿qué decisión tomaste cuando te diste cuenta que nomás te iban a dar el permiso de trabajo por un año? Bueno, trabajé en JetBlue por un año, ese año, y luego, bueno, me di cuenta que básicamente me tenía que volver a Colombia o rebuscarme a ver cómo me quedaba. La única opción era prácticamente seguir estudiando. Entonces, ahí en ese entonces ya me había dado cuenta que tenía que estudiar algo con la tecnología, porque pues te abre muchísimas más puertas, es mucho más fácil para la visa, todo esto. Entonces tenía varios amigos que estaban estudiando Information Systems, sistemas de información, que es una mezcla de negocios con tecnología. Entonces no va tan a fondo como, digamos, una ingeniería de sistemas Sí. que yo no quería hacer porque no me gusta programar. Y no te apasionaba tampoco, si Sí, no te apasionaba, no ¿no? soy bueno, pero pues como esa mezcla era interesante y sabía que me iba a abrir las puertas, entonces, bueno, ya estaba también aburrido de Utah, quería irme del frío, quería estar más cerca de Colombia también, entonces dije, voy a aplicar a universidades en la Florida, más que todo. Apliqué a University of Florida, que tenía un muy buen programa, y lo que hice fue, bueno, yo quiero trabajar en estas empresas grandes, y miré el programa que tenía University of Florida, y vi que los egresados trabajan en esas empresas, entonces por eso fue que apliqué a ese programa, porque sabía que sí, me podía ir a esas empresas grandes después de eso. Eso ya lo tenías planeado porque, mira, me da mucha curiosidad, lo dices con mucha naturaleza, pero a lo mejor si lo ves, o sea, yo que lo estoy escuchando, parece como si ya lo tenías planeado. O sea, es como decir, si en esta universidad todos los que se gradúan ya están trabajando en estas empresas de talla internacional, es más probable de que me vayan a agarrar de ahí mismo. Sí, es que yo ya sabía qué empresas me iban a dar la visa, Ujú. porque otros amigos, mi hermana ya habían tal vez trabajado con esas empresas y pues ellos les dan sponsor de la visa, entonces yo ya tenía esas empresas en la En la mente, mente. entonces sabía que tenía que trabajar para esas No, es muy, muy empresas. interesante, o sea, realmente ya irte planificando hasta dónde quieres ir a trabajar y eso, Sí, porque muchas veces cuando estudiamos ni siquiera sabemos hacia dónde vamos sí, a ir o a exacto. dónde vamos a parar. Realmente nuestro enfoque es a lo mejor ya terminar y finalmente tener ese título y normalmente pasa eso, como lo que dice tu libro, o sea, me gradué y ahora qué, o sea, te gradúas Sí, y ahora qué vas a hacer o cuál es el siguiente paso, porque también o sea, te enfocas tanto en la escuela que pierdes noción de lo que hay afuera. Un sí, ejemplo es de cómo se está yendo los negocios o cómo puedo ir a sentarme a aplicar por un trabajo. Porque hay muchas cosas que sí, sí a lo mejor creo que falta información cuando te gradúas. Si nos pudieras explicar un poquito de por qué este título y por qué se te ocurrió esto. Bueno, siempre me ha gustado escribir, Mm. entonces como que era natural y también siempre había también querido escribir un libro, era una meta que tenía, pero bueno, este título y bueno, sentí que después de todas esas experiencias que había vivido, como que tenía que mostrarlas al mundo, como que Claro. darle recomendaciones basadas en mis experiencias, en todo lo que había vivido a los que vienen, ¿no? A Sí. los jóvenes. Entonces como que sentía que podía compartir un mensaje que le sirviera a otras personas que vienen ahora para que no pasen lo mismo, para que tal vez tengan un proceso más fácil
y tengan como una guía en diferentes áreas, no solo en la universidad, porque la universidad es solo una área, ¿verdad? Sí. Pero también está el dinero, el trabajo, las metas, muchísimas más áreas que son, como tú lo dijiste, como que a veces solo nos enfocamos en una área que es la universidad, pero, o sea, la vida es mucho más que Mucho más eso. cosas al final del día. Sí, pues, o sea, hasta una recomendación, a lo mejor ahorita no sé, ya subí de precio, pero yo con lo poquito que ganaba, ¿cómo era mi forma de mantenerme? Compraba pura cheeseburger de $1. O sea, siendo sincero. Y dirían, pura, o sea, la neta te salía mejor que comprarte una Maruchan o algo, la verdad, pero pues estás en modo supervivencia, o sea, ese es el detalle. Yo también comí el ramen. pero es parte de la vida y es parte de las anécdotas que uno vive y es lo padre, pero Sí. aquí das también como recomendaciones de cómo aplicar por estas empresas multinacionales Sí, bueno, en el capítulo de la universidad básicamente hablo sobre las carreras del futuro y las carreras que yo recomendaría, que como te puedes imaginar son relacionadas a la tecnología, porque claro. todo está yendo para allá, el trabajo está allá, los salarios más altos están allá, las visas están allá, entonces recomiendo bastante eso. Y bueno, también hay otro capítulo de cómo encontrar tu primer trabajo, entonces también pues doy consejos de cómo entrar a esas empresas. ¿Y cómo fue cuando conseguiste una entrevista en una de estas empresas? ¿Te sentías nervioso? ¿Te sentías preparado? ¿O cómo? No, primero que todo como bien emocionante porque veía que, wow, por fin, después de tantos años de haber como querido, por lo menos entrevistar en esas empresas, porque solo la entrevista es difícil. Difícil ¿verdad? de pasar difícil. Y me tuve que rebuscarme muchísimo, ir a todos los eventos, hablar con los recruiters constantemente, mandar emails para solo la entrevista. Entonces ya cuando me dan la entrevista, o sea, yo no me ponía nervioso, solo quería prepararme lo que más pudiera para dar lo mejor de mí y saber que, bueno, por lo menos hice mi mejor esfuerzo en esa entrevista y si me lo dan, bien, si no, pues bueno, di lo mejor de mí, pero... Sí, no queda en ti de que no fue por falta de interés o Sí. que no estabas preparado. Sí. ¿Fue una entrevista o fueran varias? Porque normalmente en estas empresas pasan 2, 3 entrevistas o... Sí, fueron creo que 3. Primero te hacen como una por teléfono, luego otra, creo que esa fue on campus, en la universidad, y ya la tercera te llevan, bueno, en ese entonces sí nos llevaron hasta Tampa. Yo estudiaba en Gainesville, y nos llevaron, te pagan todo básicamente, pues empresas grandes. Para que vayas allá 2 días y tú hablas con los partners, con los que van a ser tus managers. Básicamente son como charlas, básicamente quieren ver cómo interactúas con ellos, cómo te desenvuelves en una mesa almorzando, porque pues vas a tener que almorzar con los clientes y eso, entonces fue si tienes carisma o eres muy antisocial, que estás sentado a la mesa así. Sí, entonces quieren ver eso y bueno, lo que me sorprendió también ahí fue con el partner, como el jefe de la práctica. Empecé a hacer la entrevista y él hablaba portugués. Entonces terminamos haciendo hablando en portugués y yo creo que eso también ayudó muchísimo. Yo siento que ahí fue el diferenciador. Sí, tal vez. ¿Sabes por qué? Porque uno se siente, mira, fíjate, si ves un americano y que te habla en español, te da hasta gusto. Sí. Ahora imagínate un latino que habla español, inglés, y tú te trata de hablar en portugués. Ahí fue más sentimental, güey, te contestó porque le caíste bien. Ahí fue como, no, está muy padre y qué padre que... ¿Y el portugués lo aprendiste en la universidad o ya lo habías estudiado? En Utah. En Utah. Sí, porque, bueno, yo estudié negocios internacionales, entonces tenía que tomar otro idioma. Empecé con mandarín, pero pues mandarín no, muy complicado. demasiado difícil y no lo sentía tanto. Cuando tomé la primera clase de portugués, como que me encantó la cultura, o sea, todo Brasil me gusta, y luego viví con brasileros. Entonces ahí fue cuando realmente lo practicaste. Lo practiqué y me gustó y escucho música brasilera bastante.
Entonces, ¿también te gusta el PBR y UFC o no? Más o Bueno, menos, es que sí, son muy buenos, la verdad. O sí, sea, sí, sí, sí. están en el fútbol, en los Bull Riders. Sí, Es- pero no, sí, gracias a esa entrevista y como esa conexión que tuve con el partner me dieron primero la internship Ujú. en esa empresa y ya al final de la internship te ofrecen el trabajo full time. Entonces, antes de graduarme de la maestría, 2 semestres antes, creo, yo ya tenía el trabajo asegurado Wow. de dónde iba a estudiar después de graduarme y ¿Y ya, sabía ya te que habían ellos... dado cuánto te iban a pagar y todo? Sí, claro, me han dado la oferta y sabía que ellos me iban a aplicar la visa de trabajo, entonces ya estaba... ¿Y iba a ser desde casa también o ibas a ir presencialmente? No, ese sí, presencial. Sí, presencial. Pero qué curioso, o sea, a mí lo que me sorprendió es de que tienes tú un trabajo desde casa en el 2010, 2012, 11, 11. 12 más o menos, sí. Wow, es que ese es, o sea, Sí, nadie lo pensó. hubieras dicho 2018, 2019, bueno, pues que Ya. fue por pandemia o 2020. Pero, wow, o sea, tanto tiempo sí está interesante. Y aparte quisiera que nos comentaras alguna anécdota que hayas tenido de tu libro, algo que nos quieras compartir, algo que dices, oye, quisiera que la gente supiera de esto. Bueno, sí, claro, una anécdota, pues, que siempre me acordaré y que es como una anécdota de echar para adelante, de superación, de nunca rendirse, es como empecé a pagarme la universidad antes de que me dieran las becas, porque las becas, pues, me las dieron ya después como de 2 semestres, pero al principio no me daban becas porque, pues, no me conocían, era Ujú. nuevo. Entonces, lo que hice fue hablar con un consejero en la universidad y me dijo, bueno, una opción que algunos lo hacen, pero no muchos, es ir a pedir dinero en las casas de los ricos. Entonces, Wow. lo que tienes que hacer es escribir una carta con tu historia y atrás pones un sobre de la universidad y básicamente vas tocando de puerta en puerta por las mansiones de Utah, allá cerca de las montañas, y bueno, le hablas a la gente y les pides una donación. Entonces, eso fue lo que hice. Yo ni siquiera tenía carro, entonces a veces me iba caminando Caminando. a las mansiones, a veces un amigo peruano me daba el ride para ir y bueno, tocaba, les daba mi historia, les compartía la carta que yo mismo hice y bueno, con el sobre, y bueno, muchos me decían que no, otros no abrían, otros cerraban, pero después como de 2 semanas empezaron a llegar sobres con Sí. donaciones, con cheques, entonces yo quedé como Oye, qué que, wow. bonito. Oye, porque sí, es algo que te iba a preguntar, o sea, la gente cómo te trataban, o sea, se portaban medios mamones al abrir la puerta, ahorita no me estás molestando, o cómo fue ese sentimiento, porque uno, Sí. o sea, yo imagino, o sea, uno va vulnerable porque, pues, oye, no estás acostumbrado a lo mejor a hacerlo, pero tú lo tienes que hacer para poder salir adelante, para poder Sí, no, estudiar. mucha gente era así, como que se ponían bravos, te cerraban, como que, what are you doing here? Pero pues mucha gente también como que Entienden. te daba la oportunidad y entiende porque tal vez los hijos de ellos o alguien conocido también ha tenido que, ¿no? Pagarse la universidad de alguna forma, entonces como que algunos te escuchaban, por lo menos. ¿Y cómo vendías tu historia? Porque, oye, pues tiene que ser conmovedora para que atrapes al final del día a la persona que le llame la atención. O sea, me imagino yo, para que el dueño de la casa hable contigo y se quede platicando contigo es porque tienes que tener una muy buena historia. Bueno, más que todo mi historia también les hablaba sobre como mis sueños, lo que quería lograr. Entonces, bueno, claro, les hablaba que era inmigrante de Colombia, que estaba haciendo todo lo mejor de mí. Y bueno, también les hablaba de mis sueños, que luego quería crear cosas, sí, como esta, como el libro, para ayudar a otros, a los que vinieran después, a también seguir adelante. Entonces, tal vez eso solo no compartir tu historia, pero también tus motivaciones o sueños que tienes también le conmueve a la gente para ayudarte Para a ayudarte. seguir adelante. Sí. Oye, qué padre. Sí. Y a unos de que te hayan escuchado, ninguno te habló mal o...
Pues sí, uno que otro, pero ya eso no... Te acostumbras ya de, pues vamos al siguiente. La verdad, los que te dan o los que te escuchan, pues eso compensa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia, sí. Sí, a lo mejor de 10 puertas con uno que te hubiera dicho que sí, ya era ganancia. Sí. ¿No? ¿Y aún tienes comunicación con ellos o...? No, lástima, eso sí, como que nunca anoté, la verdad, el teléfono, la dirección para... Ahorita me gustaría... se mantuvo anónimo, pero como... Sí. Pero pone después así un agradecimiento, una carta así de gracias. No, ahorita hubiera sido súper chévere como que volver a ellos y decirle gracias a ustedes, como que ya pude hacer esto. Ahora estoy donde estoy. O sea, hubiera sido genial, pero sí, no. Bueno, pues pero o sea, me hace muy interesante porque... O sea, 2 semestres te la aventaste tú solo y no es cualquier cosa. No sé qué precio tenía la universidad en Utah, pero pues obviamente en dólares y joven y ni aunque trabajaras tiempo completo de lavaplatos o lo que fuera, no te alcanzas a cubrir la escuela. Y es muy interesante de cómo lo sacas y qué buena recomendación que te dio la persona, porque si ya había funcionado una vez, más gente podía seguir aportando. Sí. A lo mejor ya después iban a hablar a la universidad, ¿saben que ya no me manden gente para acá? pero que me da muchísimo gusto. Comentabas de que obviamente conseguiste el trabajo ahí en Tampa. ¿Y por cuánto tiempo estás trabajando? ¿Cómo fue esa experiencia trabajando en esa empresa grande? 2 años trabajé allá. Era empresa de consultoría, EY. Entonces bien grande de accounting y advisory en todo el mundo. Entonces, bueno, gracias a que habla español y portugués, estaba trabajando con clientes en Latinoamérica. Entonces me mandaron a México a trabajar como 2 meses, a Brasil como 2 meses, en Bolivia también trabajé 2 semanas. Entonces, pues era chévere porque me mandaban a viajar, que era lo que me gustaba. Trabajaba con clientes latinos, que también me gustaba interactuar con ellos y conocía a mucha gente, muchos lugares nuevos. O sea, casi todo México me conocía ahí gracias a ellos. ¿Y cómo se te hacían las experiencias de ir a otros países de Latinoamérica? No, súper chévere, me gustaba. O sea, obviamente tenía que trabajar bastante. Cuando tú vas por trabajo, pues un poco pesado porque trabajas en la noche y así. Pero básicamente lo que hacíamos era trabajar bastante, digamos, para poder tener al final 2 o 3 días libres y poder salir a conocer. Entonces, sí, de hecho en Brasil me tocó durante el carnaval. Entonces, bueno, ahí sí el cliente dijo, sorry, esta semana no trabajamos, tómense la libre y me fui a Río y bueno, ahí se creo que fue hasta parece como si tú lo planearas sí. Vamos en esta fecha de carnaval. Oye, qué padre. ¿Y notas alguna diferencia entre las culturas latinoamericanas o son muy parecidas o cómo los ves? No, creo que somos muy parecidos, muy parecidos todos. ¿Y en la forma de trabajo, en la forma de trabajar y eso? No, tal vez son todos como echados para adelante, ¿no? Como que quieren superarse, seguir adelante, entonces también les importa, pues la familia es muy importante, apoyarse entre sí. Y lo que me he dado cuenta más, pues aquí, ¿no? En Estados Unidos, como que cada vez que encuentras con un latino o alguien de tu país, como que te emociona y se tratan de conectar más, de ayudar. Entonces eso es bien bonito de los latinos acá. Y pues hay que ser muy sinceros. O sea, no hay muchos latinos aquí en Estados Unidos en el área de tecnología. Últimamente ha habido más, pero, o sea, yo creo que si te vas unos 10 o 15 años para atrás, eran muy pocos. O sea, personas que conozco como programadores dicen, oye, yo era el único de 50, el único de 100. Ahorita ya se empiezan a ver más latinos dentro de este field y pues obviamente pues, hay muchísimos beneficios al final del día. O sea, están los mejores salarios, mejores beneficios, ayudas, de todo lo que... O sea, creo que son las carreras del futuro y es porque hacia dónde debemos ir dirigidos al final del día. Pero es muy interesante cómo ha evolucionado. ¿Tú viviste esa parte de...? Sí, claro. Sí, no, en mi maestría yo era el único latino también. ¿Sí? O sea, el 40% eran
hacia como de India, otro 40 de China, el otro poco de americanos y yo. Sí, sí, Entonces, bueno, pues sí, casi ya lo sabíamos que pues obviamente asiáticos sí. Sí. Hindús es su fuerte. Sí, Creo que más sí, los sí, hindús. sí. Aquí de hecho en el área que vivimos de Georgia, Bien. mucho hindú. Sí. Sí, pero pues son inteligentes también Súper porque, inteligentes, o sea, si ya saben hacia dónde va el futuro, hacia dónde está el dinero, Sí. ya no están batallando, ya vienen hasta con, llegan con casa, llegan con todo y dices, wow. No, los hindúes son... Y bueno, aquí cuando entré a esta empresa de tecnología, también la mayoría, gran parte eran también hindúes, claro, porque pues... ¿Y cómo te adaptaste? Sí. No, o sea, la verdad son muy buena gente, Muy buena gente. todos son súper inteligentes, te ayudan en cualquier cosa, entonces como que fueron de gran apoyo cuando entré, porque pues yo no sabía mucho del producto, del software que teníamos que soportar, entonces como que siempre tenía que preguntarles y ellos siempre estaban ahí para ayudar. Oye, te miraban como, no te miraban como amenaza, güey, porque eras minoría, de hecho, pues nomás, ya hay uno que habla español y ya No. Ah, qué curioso. Pero, pues sí, al final también terminé encontrando el círculo, lo latino, ahí en la empresa y pues ahí también conectamos y me metí en el consejo de, digamos, el ERG, que se llama como el grupo de recursos de latinos de la empresa en Atlanta. Entonces luego me metí ahí también para hacer actividades y traer más latinos a la empresa también. Sí, o sea, es como el scout o el que estaba reclutando latinos para... Sí, está padre. sí, como que uno siempre tiende a los de su sangre y querer ayudar a los suyos, entonces íbamos bastante a Georgia Tech, a Georgia State, a Kennesaw, a diferentes universidades como a dar charlas y pues íbamos para que vieran que sí, como que también hay latinos en esta empresa, que estas son las oportunidades. ¿En qué universidad notabas que había más latinos? En Kennesaw. ¿En Kennesaw? Hay bastantes. Bueno, en todas hay. En Georgia Tech también tenían un grupo grande. Pero sí, lo que tú dices, está creciendo bastante los latinos en tecnología y solo va a seguir creciendo. Es que aparte de como ya está toda la información en internet y todo, ya es más fácil encontrar ayudas o organizaciones que te puedan apoyar, porque a lo mejor antes sí existía el internet, pero uno estaba más bloqueado, estaba más, a lo mejor, más cerrado, pero lo interesante es de que ya más latinos ya que nacen aquí también o lo que sea, ya les da más por estudiar una carrera, porque había muchos de que terminaban la high school y los se ponían a trabajar. Sí. Porque miraban que otros tenían una troca grande. Bueno, lo que dicen la troca la mamalona o la troca perrona. Pero pues es parte del proceso. O sea, ya me llama muchísimo la atención que ya como latinos aspiramos a mejores puestos. No tirarle oye, ¿sabes qué? Pues quiero trabajar para esta empresa, a una manufacturer o algo así. Sino ya le tiras, ¿sabes qué? Quiero a lo mejor ser un programador, un directivo, a lo mejor poner mi propia empresa, intentar hacer mi propia aplicación, hacer o sea, tener un emprendimiento al final del día. Y eso es lo que está muy interesante, es lo que más me llama la atención, hacia dónde va este crecimiento de latinos. Sí. Algo que venga aquí de que digas, ¿sabes qué? Este mensaje que le quiero dar a los latinos me gusta bastante. Así que un mensaje que venga en tu libro que quieras compartir. Bueno, más que todo el mensaje general es que pues que nada es imposible y que tienen que establecer metas, ¿no? Que primero que todo hay que tomar un tiempo para saber uno a dónde quiere llegar, ¿sí? Dónde quieres estar en 5, 3 o en un año, porque pues si no sabes a dónde quieres llegar, pues vas a ir a cualquier lado y te va a dar igual, ¿sí? Y si no estás trabajando en tus sueños, vas a estar trabajando para los sueños de otra persona, de otras personas, ¿verdad? Entonces, sí, el mensaje principal es como enfocarse, saber lo que uno quiere, planearlo y trabajar todos los días para llegar allá. Así como dices tú, si no tienes bien definidas tus metas, al final del día es como si fueras un barquito y te muevas a como vaya la marea. O sea, no llevas de una dirección, pero pues ahí vamos. Sí. O sea, vas sin rumbo, pero ahí vas. Eso está muy interesante. ¿Qué de toda tu etapa, de esa travesía que tuviste en Estados Unidos, cuál fue el momento más difícil para ti? Yo creo que en Utah,
en esos Utah? primeros años porque extrañaba mucho a mi familia, Colombia, también pues El frío. el frío era horrible porque te sangraba a veces como las orejas, las manos, o sea, todo se resecaba, era bien difícil. Y bueno, también tenía así que trabajar así ah, en la a todas las horas, era bien duro, pero bueno, o sea, como que eso también te forma y ahí fue básicamente leer. En ese tiempo leía bastante en el bus, siempre que tenía que huir una hora en bus, me ponía a leer y eso me ayudó bastante. O sea, como que todos esos mensajes que veían los libros, aprendía, me motivaban a seguir adelante. Entonces, como que eso me ayudó en esos momentos difíciles. Tú como latino, cuando llegas aquí a Estados Unidos, ¿qué recomendación te hubiera gustado que te hubieran hecho? O sea, ¿qué te hubieran dicho? O sea, ¿qué recomendación te hubiera gustado que te hubieran dicho? O sea, Sí. si me hubieran comentado algo de esto, no lo hubiera cagado, no lo hubiera regado en esto. No, buena pregunta. Eh, Tal vez eso, que hubiera mirado más carreras de tecnología. Yo creo que me hubiera ayudado a avanzar mucho más. Y bueno, que me hubieran empujado también a comprar real estate, a invertir en real estate desde temprano, porque, o sea, siempre me ha gustado, pero nunca como que... Pero la verdad sí, es como que para seguir creciendo y sobre todo aquí en Estados Unidos, creo Ujú. que bueno, real estate es de lo mejor De lo que se mejor. puede hacer. Entonces, en cuanto más rápido pueda uno, Mejor. mejor. Cuando tú llegas a Estados Unidos, ¿qué tip te hubiera gustado que te hubieran dado? O sea, no en esa Sí, etapa de tu carrera, sino cuando llegas a, o sea, de, oye, mejor hubiera aprendido inglés desde un poco antes, aunque ibas a aprender inglés en Estados Unidos. sí. O me hubiera preparado mentalmente de, ¿sabes qué? ¿A qué propósito vengo? No sé. Eh, Cuídate de la gente o infórmate bien. ¿Qué recomendación te hubiera gustado haber recibido? Am, sí, como que tal vez tuvieras claro o mejor idea de lo que venías a hacer, si te querías solo que venir a estudiar y regresar, o cuál era tu propósito, porque pues yo me vine 4 meses, pero después me regresé, de hecho, dos semestres a Colombia, porque pues ahí todavía como que estaba un poco indeciso y estaba caro aquí. Entonces me regresé a Colombia, pero luego allá fue que definí que sí quería trabajar en una empresa grande que me permitiera viajar y me vine otra vez. Entonces, si lo hubiera tenido claro desde el principio, como que hubiera ahorrado esos 2 semestres que estuve en Colombia. Entonces, sí, el tip sería como que tratar de pensar bien cuál es tu meta, lo que quieres hacer cuando te vienes a este país. Sí, Pero pues yo lo veo de esta forma. O sea, a lo mejor dices que perdiste esos 2 semestres, pero no lo ves así. Yo lo veo como de, oye, sí, conocí, vine por 4 meses. ¿Sabes qué? Veo que aquí en Colombia veo mi futuro a lo mejor no muy largo, sí. no lo veo muy prometedor. Mejor decido a... Sí, también, o sea, O sea, a lo me mejor ahí ayudó a encontré... ver el contraste un poco más cuando me regresé, porque lo que yo hacía ganando aquí lavando platos, o sea, ganaba más que allá, Todo el mes, yo creo. sí, trabajando como en una empresa, un Grande. trabajo inicial, ganaba aquí más lavando platos. Entonces, bueno, sí, eso también me ayudó a ver un poco más de que aquí podría avanzar un poco más rápido. Sí, pues como dices tú, o sea, es realmente ver esa diferencia al final del día. Y a lo mejor eso Sí, también te forca decir, ¿sabes qué? Pues la verdad creo que tengo más oportunidades allá, mejor vamos a darle allá de qué lado. sí. ¿Qué recomendación o qué hack le compartirías a los latinos? Algo que digas, ¿sabes qué? A eso le puede ayudar a todos. Ah, bueno, yo creo que la recomendación
bueno, primero que tenga claro lo que quieren, sus metas, y tratar de aprender sobre nuevas tecnologías y sobre inversiones, porque muchas veces como que los latinos, o bueno, en general, como que la gente empieza solo a trabajar y trabajar, pero no se preocupan mucho por su futuro, cómo se van a retirar, todo esto. Entonces yo creo que empezar a invertir desde joven, lo más pronto posible, sobre todo en finca raíz, les va a ayudar a todos a poder retirarse jóvenes, a no depender de un trabajo hasta toda la vida, hasta que el gobierno decida darles una pensión que tal vez ni va a existir cuando nos retiremos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, es empezar Lo difícil es llegar a esa edad. Sí. Si te lo aseguran en la que llegues, eso está chingón. Pero, Sí. ¿cuál fue por qué te llamó la atención a ti el real estate? ¿De dónde surgió esta emoción? Bueno, a los 16 años yo leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro también que Sí. no sé si lo has leído, pero Sí, que... sí. Ese libro es un must, o sea, es como, Sí, si te gusta ver hacia el futuro, o sea, yo creo que de inversiones o de dinero o algo, el de Padre Rico, Padre Pobre, sí, te cambia sí. la mentalidad, te cambia cómo es el dinero, cómo es el retiro, cómo es los trabajos, todo. Entonces, ese libro desde chiquito como que me cambió la mentalidad de que quería retirarme joven, de que no Pero quería... tú lo leíste muy joven, yo la verdad, yo lo leí ya más grande, como a los 24. Bueno, yo lo leí 23. joven, pero pues nunca tomé acción, ¿no? Entonces también hay que leer, pero también aplicar lo que uno... ¿Y no te tocó leerlo ya después de los 16? ¿No lo leíste una ¿Cómo? segunda vez? Sí, fue como 3 veces lo he leído. Sí, pero cada vez que lo leías a tu edad, o sea, al pasar los años no lo entendías diferente. O sea, a lo mejor a tus 16 años dices, sí, pues me puede ir Está mejor. chévere, Y sí, ya a lo mejor en una cierta edad más madura dices, oye, claro. tiene toda la razón lo que dice Sí, el sí, libro, a lo sí, mejor sí, lo sí, puedo sí, aplicar sí. de esta manera y de esta otra. Sí, sí, entre más grande, pues ya decía, bueno, ya por lo menos tengo un poco más de ahorro, ya estoy más cerca a los 16, pues era un poquito difícil aplicar, ¿no? Pero sí, es un libro que todo el mundo tiene que leer y bueno, aplicar, porque la finca raíz te ayuda no solo con el cash flow pues del mes a mes, sino con la apreciación, con los impuestos, es algo que puedes comprar con el 5, 3%, no necesitas Sí. tener todo el dinero. Bueno, ahorita ya cambió la jugada un poco, ya el Sí. interés está bien alto. Claro, si estuviéramos hablando antes el año pasado, finales del año pasado, estuvimos súper bien con los Sí, impuestos. con los Ahorita ya rates. creo que están que arriba de 6. Están como, sí, 5.5 o 6%. Sí, pues bueno, para mí eso me es algo elevado. Porque te acostumbraba uno a 2.9, Sí. 3%, Pero 3.5. si es históricamente, creo que el promedio es como 6 o algo así de Sí. los intereses. Yo el otro día Entonces, estaba platicando con unos amigos de México y decían que sus casas estaban al 18%, al el 20%, interés. el interés. Yo decía, wow. O sea, una casita no la acabas de pagar, yo creo, con... No, en Colombia también el interés es un poco caro, entonces por eso decidí como que mejor aquí. Bueno, a mí me hizo súper sentido porque yo... Ay, güey, se me olvidó su nombre ahorita. El de Real Estate. ¿Quién? El que salía de Become a Millionaire in 90 Days. Grant Cardone. Grant Cardone. Grant Cardone, me preguntaban que por qué no le funcionaba en México. Dice, no, es que no chinguen, o sea, todos sus intereses, sus impuestos y todo, no te da para comprar tanto. Bueno, con esos intereses y todo, pues no aplica esa metodología. Pero aparte que aquí tienen muchos beneficios, o sea, el simple hecho, o sea, si compras una casa y vives en ella por 2 años, ya no pagas impuestos si la vendes. Sí. O si la vendes antes del tiempo, puedes reinvertir ese dinero en otra casa. Sí, Y no acá pagas impuestos, no pagas nada. No, acá hay demasiados beneficios y bueno, las rentas también siguen subiendo. Siguen entonces subiendo. como que- Pero a mí lo que se me hizo de locura fue cómo subían de precio todas las casas. O sea, para mí eso Sí. fue muy impactante. Sí, los últimos 2 años como que... Hace una Se locura. O sea, hay casas que no valen ni 150 y andan en 350, 400. Digo, ya cayéndose a la casa y dices, sí. ¿de dónde vale eso? Pero bueno, o sea, es como va cambiando. A lo mejor Sí. como vinieron todos los de California y Nueva York y dicen, está súper barato aquí. Sí, eso pasó. Todo se fue para arriba. No, pues, Pero-
Qué interesante. ¿Se puede saber cuántas fincas, con cuántas fincas tienes ahorita? ¿Casas? Ahorita 4. 4. 4. Sí, pero son 4, o sea, sí. Que a lo mejor muchos no podemos de comprar ni una, pues el pedo. Sí, pero pues sí, hay que empezar. Desde que compren la primera, de ahí todo va a ser más fácil porque, o sea, pues si uno no empieza, sí, pero con la primera vas a aprender mucho, vas a hacer conexiones, vas a empezar a ahorrar o generar más dinero, entonces la segunda, la tercera, las cuartas van a venir mucho más rápido, si te lo propones, ¿no? Claro. Si tienes esa meta que una por año, pues ya. Sí. Al final ya sería un portafolio muy, muy interesante. No, pues sí. Muchas gracias por toda esta información. Me imagino que todo esto hablas en el libro, o sea, de todas estas partes hasta de... Sí, hay un capítulo de dinero, entonces ahí hablo sobre... Bolsa de valores, cripto. La bolsa de valores, cripto, finca raíz, como diferentes formas de invertir y bueno, como tratar también de cambiar el pensamiento de la gente, de trabajar hasta los 80 años y retirarse joven. ¿Y cuál es tu meta con el libro? ¿Cuál es tu tirada? ¿Hacia dónde vas con esto? Bueno, la meta es darle el mensaje a los jóvenes como para que cambien su mentalidad, establezcan básicamente sus metas y piensen más grande y bueno, ver más latinos exitosos también, que lleguen lejos y que estemos por todo el mundo creando cosas, innovando y ayudando a más personas a salir adelante. Entonces, ¿qué, Eliezer? Vamos a hacer unas rifas de una. A ver quién se gana los libros. Yo creo que vamos a hacer unas, ¿te gustan unas actividades o unos mini concursos? Sí. Para que haga bien las cosas, regalemos unos libros para los que... Claro. ¿Qué has pensado? Pues no sé, a mí se me ocurre que vamos a hablar algo muy específico. Okay. A lo mejor una pregunta muy específica del podcast, donde la persona nos tiene que decir en qué minuto y qué segundo, en qué lapso hablamos de este tema en específico. Okay. Eso estaría muy interesante. O a lo mejor otro tipo de dinámica, no sé qué dinámica se te ocurra que podríamos hacer. Bueno, me gusta esa dinámica o también... Bueno, gente que tal vez nos siga en Instagram y pongan tal vez un mensaje de su meta, lo que quieren lograr o algo así, nos taguen. Pues estamos hablando mucho de meta. ¿Por qué no dejan un comentario de cuál es su meta como latino en Estados Unidos? Sí. ¿Cómo se ve? Porque pues estábamos hablando de muchas metas, de cómo debemos ir enfocados, que a lo mejor puedan agregar un comentario de cómo se visualizan ellos aquí en Estados Unidos en el futuro o qué es lo que piensan hacer después de graduarse. Que al final del día, que ese es el título, me gradué y ahora qué. Sí. ¿Ahora qué vas a hacer después de graduarte? me gusta la idea. Bueno, pues súper genial. ¿Y dónde pueden conseguir tu libro? Bueno, está en Amazon, pero básicamente pueden ir a la web del libro, megradueahoraque.com y ahí pueden encontrar el link para comprarlo en Amazon. O también en mi Instagram, Eliezer Trillos, ahí también está el link. Pues bueno, ya saben, si quieren saber cuál es su siguiente paso después de graduarse, pues que compren el libro. Exacto. Bueno, pues un placer, amigo. Bueno, gracias.